Bueno, chicos, pues hoy vamos a ver los pichones. El otro día vimos los adultos, las categorías de adultos, tanto de macho como de hembra. Y hoy vamos a ver los pichones, ya que de la otra manera se hacía también el vídeo algo largo. Y entonces, pues lo vamos a hacer por separado. Y bueno, hoy vamos a ver tanto hembras. Ahora en principio vamos a ver las hembras pichones y después veremos los machos pichones y seguiremos un poco comentando los animales, los dinos murcianos que se vieron por allí. Un poco, pues bueno, decir que en tema de pichones más o menos se mantiene la calidad bastante baja. En cuanto a tanto machos como hembras, sí que es verdad que el macho que ganó en machos pichones era un macho que, como he dicho anteriormente, hice en el otro vídeo de los adultos que subimos antes de ayer, era un macho que hasta incluso para ser pichón, si hubiese concursado con los adultos, hubiese estado ahí rondándole bastante bien, porque era un macho que estaba bien. Estaba para mi gusto un poco al límite de exceso de desarrollo, porque igual que hemos comentado en los machos adultos, que en el aspecto general, el primer apartado, que son 10 puntos, en el aspecto general muchos de ellos no dan aspecto de ser un macho laudino murciano adulto, pues ese pichón luego no daba el aspecto de ser un macho de laudino murciano pichón, sino que luego ya estaba un poco cruzando la línea de dar aspecto de ser un macho de laudino murciano adulto, no pichón. Entonces, por ahí quizá un poquillo, está un poco al límite de sufrir cierta penalización, al menos yo lo haría, cierta penalización en el sentido de excesivo desarrollo. Como hemos hablado muchas veces, ni es bueno que tenga poco desarrollo, ni es bueno para mí que tenga excesivo desarrollo. Porque un excesivo desarrollo ya siendo así de joven, quiere decir que va a tener presumiblemente poca vida útil, tanto para concursos como para reproductor, porque se empieza, si sigue ese ritmo de desarrollo, se queda ciego, le pasa cualquier cosa, para reproductor tampoco nos va a valer. Sí que es verdad que muchos de esos pichones, a mí me ha pasado y me pasa todos los años, tanto en hembras como en pichones machos, muchos de esos que ahora aceleran, los primeros meses aceleran mucho en cuanto a desarrollo morfológico, luego se frenan, se estancan y ya cogen un ritmo más constante pero más lento. Entonces, bueno, vamos a verlo, vamos a empezar con esta hembra pichona, una hembra pinta, que tuvo, vamos a ponerlo aquí, 80 puntos. Una hembra que tenía una puntuación más o menos pareja, menos en el tema de las verrugas, de 7, 3 puntos. Es que las hembras pichones, si ya en la hembra adulta el tema de las verrugas es un tema un poco que no sabes un poco por dónde cogerlo, porque hembras adultas con verrugas hay pocas. Entonces, si empezamos a puntuar y cogemos una hembra que prácticamente, bueno, vamos a decir, las marcas, y eso ya lo puntuamos, vamos a decir, con 6 puntos. Después, más adelante, como hemos visto las hembras adultas, sí que hay algunas que las tienen buenas, y entonces que haya esa diferencia de solo un punto entre una que la tiene buena y otra que las tiene muy. Pues entonces, por eso es bueno dar una primera pasada y saber dónde ponemos el listón de cada cosa, ¿vale? Porque si no, pues muchas veces nos podemos quedar por eso. Es una hembra pinta, pues que bueno, las pichonas que dicen más bien poco. Sí que tiene un ojo bastante abierto, un doble ribete bien marcado, un ojo bastante abierto y una cabecilla bien cuadradilla, pero poco más, poco más. En las hembras pichones es que la verdad que es que se les ve poquilla cosa precisamente por eso. Vamos a pasar aquí a la otra. Vamos a intentar pararlo. Lo hemos parado aquí mal, pero bueno, lo único que podemos ver. Igual que la otra, aquí tenía 8, 8, 8 y medio, 8. Pues ahí está baja un poquillo y 2 puntos. En las verrugas de 7, 2 puntos. Ahí los tenéis. Por lo demás tiene más o menos parejillo, pero en tema de las verrugas está incluso menos que la anterior. Bueno, como veis, una paloma con un doble ribete también muy bien marcado, un pico, pero bueno, como veis, de verruga está muy lisa. Y otra cosa es que puntúe alguna cosilla que bueno, que te pueda valer. A ver aquí. Esta tiene 4 puntos y medio de verruga, ¿vale? Esta hembra, vamos a ver si hay un poco de diferencia con la otra. Bueno, sí, a ver si puedo parar en un sitio en el que se vea bien la paloma. No, no lo he podido parar, pero bueno, sí que se le aprecian ahí un poquillo más de volumen que las dos anteriores y ahí está un poco la diferencia en la puntuación. Vamos a ver esta, más de lo mismo, en el tema de las verrugas, 2 puntos. Por lo demás, pues ha hecho aquí un tope en patas y por lo demás, pues bueno, una puntuación un poco bien, de puntuación bien, pero en los puntos pues le fallan, en las patas, en las verrugas pues le falla un poquillo, que le hubiese hecho subirse un poco a lo mejor de 77, pues no sé. No te estoy diciendo que hubiese hecho tope,
pero a lo mejor 3 puntos más, 77, 80 y medio, a lo mejor se hubiese puesto en los premios. Pero claro, es muy complicado. Es muy complicado. Si ya estamos hablando que los mismos, a ver si no difumina. Si ya estamos hablando que en los mismos adultos que ya deberían de tener consagradas las verrugas, etcétera, no se ven las verrugas, porque es un problema que tenemos ahora mismo, creo yo, en la raza. Si en los mismos machos no están las verrugas, en las mismas hembras no están las verrugas, los pichones pues, tampoco le podemos exigir lo que no tienen los consagrados ya en edad. Como veis, pues un ojo doble ribete muy parejo, la nariz es buena, aparentemente buen martillazo, 77 puntos y medio. Pasamos a esta. Esta, pues bueno, más de lo mismo. Es penalizada en las verrugas, aquí tiene un poquillo más de bajón. Y bueno, 77 puntos. No penaliza así fuerte en ninguna otra cosa, sino simplemente en el tema de las verrugas. A ver. Un ojo bastante abierto, bastante redondo. Sí que es verdad que. A ver. Aquí se la aprecia un poquillo una. Bueno, quizá, yo para mí le hubiese dado un poquillo más porque al menos tiene una, cosa que las otras están limpias y más o menos se han equiparado en cuanto a puntos. Doble ribete, nariz, pero a esta paloma sí que recuerdo que le afeaba también la estrechez de cuando terminaba las narices al pico. Se le enfilaba muy pronto, se quedaba muy punta de flecha. Pero bueno, ahí no fue penalizada y fue penalizada en el tema de las verrugas, que bueno, al menos tiene una, tiene algo más que la otra. Pasamos aquí a la primera. Esta primera, pues bueno, ya tiene un 4,5 en verrugas, que todo eso le hace, una puntuación más o menos pareja tirando para arriba, 83 puntos y medio. Y a ver si la podemos ver. Yo para mi gusto una paloma que tiene excesivo desarrollo de ojo. Un color buenísimo, por lo demás está perfecta, perfectísima la paloma, a lo que me refiero. Mirad la verruga, las marcas, tal, pero el ojo quizás lo tiene excesivo desarrollo. Pero bueno, está muy bien la paloma, lo considero que está muy bien dado ese premio, porque visto lo visto tampoco. Aquí esta paloma sí tiene un buen ojo, pero luego, pues bueno, le falta ahí un poquillo más de cuadrar cabeza, etcétera, etcétera. Aquí otra que ha sido penalizada en el tema de las verrugas, con 2,5 puntos. Y por lo demás, pues bueno, en las patas 3,5. Vamos a ver qué paloma es. A ver. Pues esta la veo yo más feilla que la anterior. Sí que es verdad que las verrugas, pues volvemos a lo mismo, igual que la otra rojilla, tiene la de abajo, que menos es nada. Aquí, la paloma ya sí ha sido castigada en varios aspectos. Perdonad que se haya quedado tan difuminado. Se ha ido. Voy a intentar darle para atrás un poco. Así lo podemos parar en un sitio en el que podamos ver bien esa planilla, ya que hay 2 o 3 apartados en los que sí que ha sido penalizada la hembra pichón, que los podamos. Venga, aquí mismo, aunque se quede un poco difuminado. Bueno, mirad. Pues aquí ha sido penalizada la paloma en el pico, que le han dado la mitad de los puntos solo, de 6 le han dado 3. En las verrugas le han dado 3 de 7. En las gafas le han dado, ribete o gafas le han dado 3 de 7. Y ya bueno, en las alas también le han pegado un poquillo, 7 de 10. Y la cola 3 de 5. Una paloma que no ha sido castigada duramente en nada concreto, porque como podéis ver tiene una puntuación bastante baja, homogénea, pero tirando para abajo en casi todos los aspectos. Vamos a ver qué paloma es. La paloma pinta. Que bueno, los ribetes pues luego, pero el resto de paloma, el pico me gusta poco, cabeza pues bueno, más bien larga que ancha. Aquí la segunda clasificada, a ver si puedo parar que no se difumine. Se va, bueno, vamos a verla. Una paloma que destaca mucho por su talla, una paloma que tiene una talla muy buena. Sí que es verdad que volvemos a lo mismo, igual que pasó con el palomo del primer premio, que se quedó ahí un poquillo, que la gente se pensaba que no era doble ribete parejo porque no tenían en cuenta la cejilla, entonces la gente al ver que por delante sobresalía más el ribete, decían que no era parejo, y entonces pues bueno, ya fue cuando tuve que me pudo, por así decirlo, la situación y tuve que saltar y decir lo del tema de la cejilla, un poco a ver si así la gente se podía dar cuenta de que eso no es que no sea un doble ribete que no sea parejo, sino que aparte del doble ribete está la cejilla. Pero
Hay gente que aunque lleve muchos años criando, pues no, o no lo sabían, o no lo entienden, o no lo saben aplicar al animal. Vamos a pasar ya a los machos pichones. Este fue el segundo clasificado. Un macho que estaba bastante bien. Sí que es verdad que no lo tuve en la mano para observarle realmente el tema de las verrugas. Fue lo único que me faltó verle, porque ya desde aquí ya podéis ver que tiene su buena cabeza, un muy buen ojo, unas muy buenas narices. Pero el tema de las verrugas sí lo podemos ver ahora. A ver. Las verrugas no creo que tenga muchas porque le han dado 5 de 7. Que mal lo he parado. Y mirad, es un palomo que más bien cortico. 7 de 10, 7,5 de 10, 7,5 de 10, 7,5 de 10. En todos estos aspectos se ha quedado más bien corto. Y con eso ha hecho 82 puntos y medio. ¿Vale? Vamos a ver si lo podemos ver. A ver. Vale. Joder, que mal lo paro, macho. Hoy no es mi día de pararlo. No, pues ya nos vamos. Voy a darle para atrás. Quiero verlo. Bueno, joder. Perdonad, pero como sabéis, bueno, aquí mismo. Doble ribete muy bueno. Como veis, tiene su pronunciación aquí, de más ribete, cejilla, las buenas narices, buena cabeza. Y aquí, presumiblemente, estas tres cosillas que se le ven más blancas, no se le ve pluma, deberían ser las tres verrugas. Pero bueno, conté con eso, una buena puntuación para el pichón, que le hizo colocarse ahí segundo. Vamos al primero, al que ganó. Talla de aspecto general un 8, 6,5 de 7, 6 de 6, 6 de 6, 7 de 7, 7 de 7, 6,5 de 7. Tened en cuenta que aquí, en este pichón, macho pichón que ganó, de estos 40 puntos que nos pone aquí, consigue 39, ¿vale? 39. Pero claro, como hemos hablado muchas veces, si nos ponen aquí el 39, no nos especifican esto, diríamos, hostia, ha perdido un punto. Me gustaría saber de dónde para conseguir la plenitud de esos puntos. Pero bueno, aquí como está detallado, vemos que hemos perdido medio punto en los ribetes y medio punto en la forma y tamaño de la cabeza. Por lo demás, cuello 8, buche 8, alas 7,5. Pero bueno, contigo con eso, 87 puntos está bastante bien, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos parar aquí mismo. Bueno, como podéis ver, lo que os he comentado antes, un palomo que lo va luego, un pichón que lo va luego, está ahí entre, bailando ahí en la línea de entre excesivo desarrollo y en categoría de pichón. Porque mirad qué ojo tiene, una nariz muy buena para mi gusto, sus tres verrugas, una cabeza buena, un palomo muy proporcionado, pero como digo, quizá con un pelín excesivo desarrollo para la categoría en la que está concursando, ¿vale? Esto. Aquí podéis ver una cabeza buenísima, para mi gusto, una cabeza buenísima. Bien, vamos a ver este. Este en realidad no es que haya sido penalizado en nada, sino que tiene una secuencia de puntuación más bien tirando a la baja. Y vamos a ver de qué pichón se trata. Bueno, un pichón que es que tampoco se puede pedir más. No le podemos exigir más a este pichón. Sí que es verdad que de aquí está peladillo. Esta pues sí que le asoma, vamos a decir, le asoma, no es que la tenga, sino que le asoma. Y esta está más peladilla, supongo que la del otro lado también. De narices más o menos bien, de piquillo más, bueno, más o menos bien, no un pico negro, negro, negro azabache, pero estaría más bien un poquillo más claro. Cabeza sí que redondea un poco y doble ribete que bueno, que puede valer. Aquí más de lo mismo. Más de lo mismo. Daros cuenta, de aquí todo esto hasta aquí, ¿veis esta pronunciación? Eso es cejilla, eso no es doble ribete, eso es cejilla. El doble ribete es este y este que asoma aquí. 1, 2. Esto es cejilla. Qué necio soy con la cejilla este año. Pero es que ya me superó tanto esa situación que ya lo tuve que decir, ¿vale? Aquí otro que paro difuminado, hoy voy de culo. Bueno, puntuación más bien homogénea, pero tirando a la baja, de este macho pichón. A ver si lo podemos ver bien. Bueno, un pichón que dice poco, este sí tiene el pico más negro que el otro que hemos visto. Y entonces, pues bueno, eso le penaliza también bastante. Cabeza falta martillarla, falta se note más el martillazo y falta un poco tenerla ahí más, un poco más cuadrada y marcarla bien. Bueno, aquí como podéis ver este fue descalificado. Aquí lo tenéis. Pero es que a la vista está de que no era la raza. Es que parecía más
un cuco lorquino. Daba más la impresión de ser un cuco lorquino, que la organización nos habíamos equivocado en meterla allí, que un ladino murciano macho pichón. Lo miramos, creo que fue por 3 o 4 veces, a ver si nos habíamos equivocado nosotros, y no, la inscripción del dueño estaba bien, era laudino murciano. Entonces, pues, el juez en cuanto vimos llegó, lo descalificó, porque bueno, como podéis ver, tiene más apariencia de cuco lorquino que de laudino murciano, ¿vale? Aparte después de pluma está fatal, pero bueno, que no dio lugar el juez a llegar a ese apartado de la calidad de pluma porque lo descalificó antes. Aquí tenemos este, más o menos bien, apuntúa bien en las verrugas, bien digo porque tiene 5 de 7. Los machos luego sí que las marcan más que las hembras, pero bueno, luego la cabeza tiene un 5 de 7, tiene ahí un poquillo más, los ribetes un 5 de 7, vamos a ver qué pichón es. Ah, bueno, pues es el pichón que ha estado este año ganando prácticamente en todos sitios. Muchas veces es lo que suele pasar. Suponeros que, por ejemplo, el dueño de este palomo llega y se enfada aquí porque dice, hostia, ¿cómo no ha ganado el palomo aquí? Si, por ejemplo, ha ganado a todos los concursos que ha ido, porque es verdad que el palomo estuvo los concursos que llamamos de Cartagena y Mula, este pichón fue el que ganó. ¿Y cómo no ha ganado aquí? ¿Cómo no ha ganado en 2 concursos? ¿Cómo no ha ganado aquí? Pues bueno, claro está que es porque los palomos que han quedado por delante de él no habían participado antes. No es que el juez sea más mierda, menos mierda, el juez entienda más o entienda menos. Ahí no tiene nada que ver el juez. Tiene que ver en los rivales que ha tenido en los otros concursos, que en este no lo ha tenido, tiene otros diferentes, pero mejores. Mejores para mi gusto, o para, no mi gusto, sino para el tema del juez a la hora de reinar la planilla. Entonces, muchas veces eso. Otra cosa es que haya variación, como repetimos, individualmente en las planillas de puntuación de este pichón de un concurso a otro. Entonces, eso sí es de mirar, sí es un poco de estudiar. Pero que haya ganado 2 concursos y aquí haya hecho tercero, está bien, está bastante bien porque sigue estando ahí arriba, pero sí que es verdad que aquí está el claro ejemplo o el vivo ejemplo de que en los otros concursos no habían participado estos 2 pichones que han quedado por delante de él, ¿vale? Entonces, pues bueno, es una razón. Yo un pichón que está bastante proporcionado, bastante completo, tiene sus 3 verruguillas marcadillas. Tampoco se le ve mucho porque lo vemos a lo mismo, son pichones, pero bueno, está muy proporcionado y está más bien parejillo. Aquí este penaliza un poquillo más en la espalda y albardilla, 7 de 10, 7 de 10 en buche, 7,5, 3,5 en verrugas. Tiene ahí unas cuantas cosas que pulir, que si las tuviese pulidas pues se subía a los 80 puntos, ¿vale? Como podéis ver, pues bueno, el pichón tampoco tiene un doble ribete bastante bien marcado, pero tiene poco más, no es que tenga más cosas de las que se puedan hablar de él. Hay que darle tiempo, hay que tener paciencia con él, porque las prisas sabéis que no son buenas y muchas veces tomamos decisiones a la ligera que nos pueden causar algún estropicio. Bueno, y creo que terminamos con este. Este, pues bueno, como podéis ver, verruga 7. Ha hecho tope en verrugas. Sí, pero después mirad otro claro ejemplo del que hemos dicho muchas veces. Aquí en la cabeza podemos tener un palomo excepcional, pero como no colgamos el cuello, como no cortamos las cabezas y los ponemos encima del taco y no se enjuicia solo la cabeza, aquí puede tener muy buena puntuación, como la tiene, porque yo creo que a lo mejor de 40 tiene 5, 11, tiene 30 y pico de puntos en lo que son los 40, pero después es un pichón que presumiblemente es más bien flojo, flojo, flojo. En el cuello pues tiene 6,5, en el buche tiene 6,5 de 10, en las alas tiene 6 de 10, en la espalda de albardilla tiene 6,5 de 10. Entonces, ¿de qué nos sirve tener arriba una perfección si después abajo es más bien flojo? Claro, se te van los puntos donde se te van, a 72, porque es así. Aquí vamos a ver si lo podemos ver. Mirad, lo primero, y desde aquí es que no se ve, mira, la cabeza redondea. El pico lo tiene, para mi gusto, fatal. Para mi gusto, así lo podemos mirar de otra perspectiva. Bueno, la primera perspectiva ha sido aquí mismo. Aunque se difumine un poco, pero mirad, el pico es otro de los fallos, de los errores que te pone estándar. El pico
de ganzúa, el pico en forma de así de águila, es penalizable bastante, igual que si tiene el ojo lloroso, igual que si cualquier otra cosa, pues más de lo mismo. Sí que es verdad que, bueno, aparentemente tiene un ojo bueno, con su doble ribete, uno o dos. Cabeza redondea, de narices, pues bueno, está bien, de verruguillas, pues bueno, no está mal del todo, pero aquí falla. Pero donde falla no es aquí. Aquí no falla porque, como hemos dicho, hemos hablado, tiene más o menos una puntuación bastante buena en la parte superior, en lo que a los aficionados les gustaría llevar, que es solo la cabeza. Porque, como he dicho, a lo mejor está en treinta y tantos puntos, treinta y tantos altos. Pero donde falla el palomo es de aquí para abajo, que esto más bien muy flojo. Entonces es donde pierde todos los puntos, ¿vale? Entonces, pues nada, ya aquí con este palomo lo dejamos. Habéis visto los labinos murcianos que tuvimos en Cejín, tanto adultos como pichones. Y bueno, yo, mi opinión, siempre digo es mi opinión, considero que fue un nivel bastante medio-bajo. Vamos, no vamos a decir malo, sino medio bajo. Sí que había animales con los que a lo mejor, si nos empeñamos, se pudiera trabajar e intentar procrear, e intentar hacer cosillas en los palomares, etcétera. Pero sí que es verdad que quizás no eran palomos para estar concursando. Aún, porque como habéis visto, sobre todo hablando de categorías de adultos, muchos de ellos les falta tiempo de estar en el palomar, tiempo de desarrollo, tiempo de espera para que esas características morfológicas desarrollen un poco más y sean más visibles de cara a estar concursando en una categoría de laudino murciano macho adulto, que presumiblemente tú lo veas y se vea, perdón, claramente a la vista que es un macho de laudino murciano adulto y que no dé la sensación de que dudes, de que estés enjuiciando y digas, pero esto es adulto o es pichón. Entonces, todo eso hay que verlo, todo eso hay que un poco estudiarlo y un poco examinarlo, ¿vale? Entonces, pues nada, aquí lo dejamos.